Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta 12ª entrega y clase del curso de Mecanismos de Agresión y Defensa Biológica. Continuando con la segunda clase de este capítulo de inmunología, el día de hoy corresponde revisar la estructura orgánica y tisular del sistema inmune. Vamos a integrar el conocimiento de nuestra anatomía para dirigirlo a la comprensión de los procesos de reacción inmune en los humanos, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí se les plantea una pregunta que la resolveremos en clase, y cuando vean este video quizás puedan reflexionar, ¿no? Y también buscar información posiblemente. Aquí tenemos la imagen de una médico que está palpando la zona trasera de los oídos a una mujer a nivel del cuello para explorar los ganglios. Y aquí la pregunta que surge es la siguiente. Vamos a ver por qué en un examen médico se revisan los ganglios. Y esto indudablemente está ligado al tema de hoy, porque los ganglios linfáticos son parte de el sistema inmune. También en su aula virtual se presenta este caso que conversaremos en clase, el cual se titula ¿Cómo el sistema inmunológico reconoce los patógenos? Y aquí importa mucho el tiempo de interacción. En la clase de hoy vamos a ver que para que un antígeno sea presentado y sea luego haya una respuesta inmune, va a ocurrir un proceso, un viaje en el sistema inmune, un viaje que posiblemente empiece en el sitio de infección, luego viajará al ganglio, por ejemplo, donde se efectúa respuesta inmune. Entonces, cuando yo pienso en respuesta inmune, tengo que pensar en las células, en el proceso y también en los tejidos, que es el día de hoy. La agenda es órganos linfoides primarios, secundarios, y también realizaremos una actividad aplicativa. ¿Qué es lo que pretendemos el día de hoy? ¿Cuál es el logro de esta clase? Al finalizar la sesión, los estudiantes reconocen el mecanismo de la respuesta inmune en los diferentes órganos del sistema inmune, mediante la creación de historietas de forma clara, analítica y ordenada. Sí, el día de hoy vamos a crear historietas para explicar cómo funciona la respuesta inmune en los órganos. Cuando hablamos del sistema inmune, hay que partir de los órganos linfoides. Cuando hablo de órganos linfoides, tengo dos grandes tipos, los primarios y los secundarios. La principal diferencia, o por qué se le llaman primarios, es porque en los primarios se originan o también maduran los linfocitos, que son células estrellas, por así llamarlas, de la respuesta inmune. Aquí tenemos dos órganos primarios, la médula ósea y el timo. ¿Qué diferencia fundamental hay? En la médula ósea se originan ambos linfocitos, linfocitos B y linfocitos T, pero en la médula ósea solamente maduran los linfocitos B. Por eso se le llama B, porque en inglés es bone marrow. Y en ese sentido, estos linfocitos B se originan y maduran en la médula ósea. En tanto que los linfocitos T, si bien es cierto, se originan en la médula ósea, maduran en el timo. Por eso el término LT, linfocito T, porque madura en el timo. Luego tenemos los órganos secundarios o periféricos. Aquí se produce la respuesta inmune. Este, digamos, va a ser el campo de batalla frente al antígeno. Aquí tenemos, por ejemplo, los ganglios linfáticos, el vaso, ¿no? El tejido linfoide que está en mucosas, mucosa gástrica, por ejemplo, mucosa respiratoria,
y también tenemos el GALT. El GALT, que es un tejido linfoide que está a nivel gastrointestinal, ¿no? Intestino. Y también tenemos las amígdalas. Aquí vemos una distribución espacial de estos tejidos y órganos. Tenemos al timo, ¿no? Que es un órgano primario. Tenemos la médula ósea, que está al interior de los huesos largos principalmente. Y luego también una red bastante extensa de los vasos linfáticos, en los cuales tenemos aquí a los ganglios linfáticos que forman parte de estos órganos secundarios, ¿no? Un proceso importante que ocurre en la médula ósea, que es un órgano primario, es la hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso biológico por el cual se da la división, la generación y sobre todo la especialización de células sanguíneas. De ahí viene el término hemato, sanguíneo, ¿no? Entonces, en la médula ósea vamos a tener células madre hematopoyéticas, ¿no? Y estas células madre hematopoyéticas, veremos aquí, ¿no? Miren, esta célula madre tiene la capacidad de dividirse, pero además de dividirse, va a poder generar nuevas células. Tenemos dos líneas principales: que esta célula produzca células mieloides o también células linfoides. Las mieloides principalmente dan paso luego, se dividen y se especializan en células sanguíneas. Por ejemplo, monocitos, dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas y eritrocitos. En cambio, las células linfoides van a dividirse y van a dar paso a los linfocitos. A los NK y células dendríticas, por ejemplo. Entonces, es básicamente la progenitora linfoide la que origina células del sistema inmune como tal, ¿no? Y esto ocurre, pues como les comentaba, en los órganos primarios, ¿no? En los órganos primarios. Pero aquí ocurre también algo interesante, ¿no? Como ya les comentaba, en la médula ósea, si bien es cierto, ocurre la hematopoiesis, aquí se originan ambos linfocitos, no olvidemos, linfocitos B y linfocitos T, ¿no? Y aquí maduran los linfocitos B, ¿no? Para esta maduración recuerden que las citoquinas son unos mensajes químicos que pueden activar. Aquí también participan citoquinas que activan a estos linfocitos, ¿no? Pero cuando estas células, por ejemplo, aquí tenemos una célula T, la célula T, ¿no? Sale, pero es virgen aún. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. La célula, al salir del órgano primario, va a entrar en contacto con el antígeno, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí, miren, imaginemos una bacteria. Esta bacteria que entró al cuerpo ya fue capturada por el macrófago, por una célula dendrítica, por ejemplo, ¿no? Un fagocito, ya lo fagocitó. Ahora, este fagocito viaja al órgano secundario. Imaginemos, por ejemplo, podría ser las glándulas, ¿no? Y aquí podemos ver en esta parte que este fagocito le enseña, le presenta el antígeno ¿a quién? A esta célula virgen que provino del órgano secundario, perdón, del órgano primario, ¿no? Le presenta. Y en ese momento, cuando esta célula reconoce al antígeno, es que pasa de ser virgen a ser activada, ya con capacidad de poder combatir, por así decirlo, a este antígeno que ha entrado. Y como nos damos cuenta, repito, este evento de presentación de antígeno, este evento de reconocimiento, ocurre en los órganos secundarios. ¿Okay? Luego, el otro órgano primario es el timo. El timo, como dijimos, aquí se da la maduración de los linfocitos T, por eso timo, ¿no?
Estas células van a estar distribuidas en la corteza y en la médula del timo, ¿no? Aquí ocurre un evento importante, la selección. No todas las células T, no todos los timocitos van a madurar. Muchos de ellos van a morir. Miren aquí, más del 95% de estas células van a morir en el timo. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué muere? ¿Por qué lo selecciona? Realmente, así como en la vida diaria seleccionamos a los mejores, también eso ocurre aquí en el timo. Porque el timo no puede permitir que salgan de este órgano células incompetentes. Células que puedan dos cosas, o no reconocer al antígeno o atacar al propio sistema inmune. Entonces, el objetivo de un buen linfocito T es que reconozca al antígeno. Si no cumple con esta regla, el timo va a terminar eliminándolo, lo destruye. ¿Okay? Entonces, a esto es lo que se le llama la selección de los linfocitos T. Aquí pues tenemos de forma gráfica, ¿no?, una explicación de lo que ocurre en el linfocito T. Una vez que esta célula, el linfocito, ya está preparada, ya reconoce al antígeno, ¿qué hace el timo? El timo le dice, ok, ya estás preparado, ahora sí sal a la sangre para que puedas cumplir tu función. Y en este gráfico, pues en este meme, se ve como el timo ya arroja a esta célula del linfocito T para que cumpla pues su función, ¿no? Aunque es un poco cruel esta imagen. Entonces, en los primarios teníamos a la médula ósea y también al timo. Vamos ahora a ver qué ocurre en los órganos linfoides secundarios, ¿no? Estos linfocitos, tanto B como T, que vienen de los primarios, ahora migran, cuando ya están casi listos, migran a los órganos secundarios. Y aquí se forman unos folículos linfoides, que no son más que una gran cantidad, un agregado de estas células, de linfocitos, ¿no? Folículos linfoides, agregados celulares de linfocitos. Otro tipo de órgano secundario también es el ganglio linfático, ¿no? Como les comenté hace un momento, nuestro sistema inmune está compuesto por una gran red, así como hay un sistema circulatorio, tenemos una red que se llama el sistema linfático. Este sistema linfático lo que hace es filtrar la linfa a nivel de los ganglios. ¿Y esto por qué? Porque si el antígeno ha sido detectado en la linfa, así como una coladera, el ganglio filtra la linfa para ver si es que hay una presencia de un antígeno, que puede ser un riesgo, una bacteria, una célula infectada con virus, un parásito, etc., ¿no? Y es aquí cuando el linfocito o la célula, puede ser una dendrítica, por ejemplo, llega, ¿no?, con el antígeno. Aquí se filtra y una vez que se detecta el antígeno, empieza la respuesta inmune, ¿no? Aquí se activan linfocitos, ¿no?, para ya dar la respuesta inmune. Entonces, en pocas palabras, aquí en los ganglios se filtra, mira, ingresa la linfa y sale ya filtrada, ¿no? Y si hubiese una infección, hubiese una presencia de un antígeno, aquí se da la respuesta inmune. Esto de alguna manera explica por qué hay una inflamación cuando hay infección, porque el ganglio recibe al antígeno y, como ustedes recuerdan, existen citoquinas. Hay citoquinas proinflamatorias que podrían generar esta respuesta inmune. Otro órgano secundario importante es el vaso. ¿Cuál es la principal diferencia? Mientras que los ganglios linfáticos filtraban linfa, el vaso filtra sangre, porque recordemos también que muchos agentes microbianos infecciosos pueden encontrarse en la sangre.
Entonces, no podemos dejarlos escapar. Tenemos que filtrar la sangre. Y el órgano encargado de ello es el vaso. En el vaso, aquí vamos a encontrar también presencia de linfocitos. En caso que llegue un antígeno, empezar con la respuesta inmune. Y aquí también un dato importante. En algunos casos, cuando hay infección, en la parte aguda reciente, ocurre un evento llamado esplenomegalia. La esplenomegalia no es más que una inflamación, un crecimiento anormal del tamaño del vaso. Ya se imaginarán por qué. Porque al llegar el antígeno hay una respuesta inmunoinflamatoria y de esa manera se da la esplenomegalia. Pero además de estos tejidos, también en las mucosas pueden haber infecciones. ¿Y cómo se protegen las mucosas? Para eso existe un tejido linfoide que está en estas mucosas. Principalmente en mucosas de aparato respiratorio, llamado BALT, y también en tejido gástrico, llamado GALT, ¿no? De gut. Y aquí también tenemos a las amígdalas y el apéndice. Aquí tenemos, por ejemplo, un corte transversal, un gráfico de cómo se observaría el intestino, ¿no? Esto en el intestino vemos las vellosidades y vemos también los linfocitos. Tenemos linfocitos B y los T. ¿Por qué? Porque aquí también en el intestino pueden ocurrir infecciones. Imaginen ustedes bacterias o virus, por ejemplo, que puedan atacar, o parásitos también. Entonces, estas mucosas también están preparadas para reaccionar frente a un antígeno, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo típico, miren, un ejemplo clave. El MALT, ¿no? El tejido de mucosas, en este caso digestiva. Aquí tenemos una bacteria como antígeno. Cuando ocurre la infección, este antígeno va a ser reconocido, evidentemente, ¿no? Va a ser reconocido por las células, macrófago por ejemplo, pero también en este tejido tenemos linfocitos que están listos para actuar. Entonces veamos aquí, el antígeno infecta al tejido, infecta la célula, ¿no? Y aquí las células del folículo linfoide se empiezan a activar. Por ejemplo, linfocitos B. Estos linfocitos, cuando reconozcan al antígeno, ¿qué ocurre? Miren, los linfocitos, ¿qué producen? Anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos van a tratar de controlar al antígeno. Aquí yo veo una respuesta inmune. Llega el antígeno y las células de ese tejido responden. En este caso responden generando anticuerpos. Entonces, lo que podemos entender y hay que recordar es que los tejidos de nuestro cuerpo están siempre alertas, atentos a la infección que podría ocurrir para de esa manera responder de forma oportuna, ¿no? En la clase vamos a analizar esta secuencia gráfica. Por favor, revísenla. En la clase lo conversaremos. Y ustedes también se preguntarán, profesor, ¿y esto que aprendo para qué sirve? Esto que aprendemos también aplica, evidentemente, para la infección por el COVID-19. ¿Por qué? Porque miren aquí, una vez que el virus ingresa, el virus va a ser captado por los fagocitos, ¿no? Es reconocido por los fagocitos y estos fagocitos ya con el virus van ¿a dónde? Dijimos, a los ganglios linfáticos. Aquí en el ganglio, este fagocito viene con el virus y le comunica a los linfocitos, oigan, hay una infección. Se lo presenta. Y de esa manera los linfocitos viajan a la sangre. ¿Para qué? Para empezar la respuesta inmune. Y eso en algunos casos, dijimos la clase pasada, genera un daño. Un daño en órganos, ¿por qué? Porque puede haber una tormenta de citoquinas, si es que es una respuesta exagerada, ¿no? Bien, esto es lo que teníamos que reforzar. Por favor, no olviden estudiar esta PPT
y también leer el caso semanal. Muchas gracias.